Pastor Jaime Vázquez esté con nosotros junto con su esposa trayendo la palabra de Dios. ¿Cuánto le damos la bienvenida y le agradecemos porque está aquí con nosotros? Pastor, para usted su tiempo, la iglesia de Elsa, aquí en Texas, le da la bienvenida y nos sentimos gozosos, felices de que nos esté acompañando, Pastor. Dios le bendiga y Dios le guarde y esperamos que no sea la última vez, es la primera ni la última. Muchas gracias, Pastor. Agradecemos a Dios primeramente, ¿verdad? Pero también al hermano Alberto porque nos ayudó a gestionar este espacio para estar aquí con ustedes. Yo le pedí algo a Alberto y me van a permitir hacer algo. Voy a salirme del protocolo. Regularmente el pastor siempre predica allá, pero yo me he dado cuenta desde que llegué a esta parte del país, si me pueden apoyar con el latir, que yo no me gusta estar lejos, siempre estoy aquí, me gusta estar en medio del pueblo de Dios. Y queremos agradecer la oportunidad que nos dan. Yo sé que a lo mejor ahí a los amigos de comunicación les voy a complicar un poco, pero vamos a estar hablando de esto que es el tiempo final. Le preguntaba al hermano Alberto, le dije, hermano, ¿y de qué les han hablado últimamente a la iglesia en Elsa como se iba acercando el tiempo? Ya él me contó algunas cosas que había tenido una semana de vida familiar. Aunque mi área es por ahí, al tener una maestría en relaciones familiares, esto siempre es de la escatología algo que nos apasiona. Y la hermana Maribel que está aquí presente, hermana, qué bueno que se dejó venir para acá, ella es una de las testigos oculares de lo que estamos haciendo allá en Reynosa. Ustedes saben que el mecanismo es diferente. Somos una sola iglesia, ¿no es así? Amén. Tenemos una misma fe, cantan los mismos cantos, casi tienen la misma manera de adorar, aunque ahorita me estaba diciendo Alberto, aquí mire pastor, aquí la cantan diferente. Yo le pregunté qué significaba esa cajita, porque son variedades en cuanto a la manera de tener la liturgia, aunque la iglesia no tiene una liturgia, sí coincidimos en una manera de adorar. Amén. Y qué bueno es llegar a la casa de nuestro Dios y ver un pueblo que alaba y glorifica su nombre. Amén. Pero como les decía al inicio, el mecanismo es diferente. Allá andamos a unas revoluciones un poco más aceleradas y luego la gente de allá nos trae un ritmo distinto. Cuando llegué a esta congregación me acordé de mi esposa, a lo mejor también se le vino a la mente nuestra primera congregación que tuvimos en el estado de Sonora, que era Puerto Peñasco, y era algo así, ¿verdad, amor? Que era justamente de este tamaño. Ahí yo prácticamente predicaba 3 de los 4 sábados del mes, los otros se los dejaba a mi esposa, ella predicaba uno, entonces yo predicaba, entonces siempre estábamos los miércoles, los domingos, pero en el distrito de Ribereña, pues es difícil poder estar predicando cada sábado. Por el número de congregaciones, por las actividades que hay. En estos momentos, al menos tengo ahorita el reporte de 150 niños que están brincando tumbas en lo que nosotros conocemos Operación Bálsamo. ¿Usted sabe qué es Operación Bálsamo? ¿Sí? No, la mayoría dice, what is that? ¿No? ¿Eso con qué se come? Operación Bálsamo es ser luz en las tinieblas. Las costumbres en nuestro país católico, que aunque dicen que no es católico, el 89% de los mexicanos lo son, nosotros también tenemos cuna de eso, están en celebración estos días, ¿verdad? No es el Halloween, nosotros no celebramos Halloween, y yo espero que acá los adventistas tampoco lo celebren, ¿verdad? Pero la celebración del Día de Muertos, el 1 y 2, separa prácticamente las actividades en todo el país. Y todo el mundo está visitando las tumbas. Hay costumbres en el sur y sureste del país donde se va literalmente a la tumba, se sacan los huesos del padre, del abuelo, de la abuela, del tío, se limpian, se ponen en un lugar, se come con ellos, se les canta, se les lleva flores, se les lleva comida. Y la pregunta es,
¿Y qué hacemos los adventistas mientras? Bueno, desde hace varios años, Operación Bálsamo es ir a esas tumbas y dar una semilla de esperanza. Una semilla de esperanza para nosotros es compartir un poco de la palabra de Dios. Porque regularmente nosotros cuando vemos ese tipo de celebraciones, así como lo decía el pastor en la mañana, nos asustamos y decimos, no, yo no voy a participar de eso. Pero es cuando el corazón está más sensible para recibir una palabra de ánimo, orar con ellos. Y están reportándome las fotos de cómo están mis niños con su uniforme de aventureritos. La más pequeña, de 4 años, es la aventurerita más pequeñito, Tete, está llevando un folleto hasta mi guía mayor más grande, que es nuestro hermano Juan Carlos, que está llevando poco más de 80 y pico de años y está entregando un texto. 3 de mis congregaciones no tuvieron escuela sabática. Por eso fue que llegué un poco tarde, porque tuve que llegar a coordinar algo. Y el templo se cerró para ir a ayudar a las personas. La iglesia central va a tener la actividad ahorita en la tarde, ribereña, va a haber comida. Y la idea es invitar a las personas para que estén. Hoy hay un concierto a las 5, a ver si nos pueden acompañar. Voces y Guitarras Esperanza, que es un ministerio, está invitando a todos los padres de la comunidad para que vengan a escuchar un mensaje de esperanza. Y eso es Operación Bálsamo. Entonces yo traté de abrir un pequeño huequecito ahí para tratar de estar hoy con ustedes. Y me pregunté, ¿qué podríamos hablarles para este tiempo? Y encontré esto que la iglesia está teniendo. Hace unos días me tocó dirigir una campaña en la Ciudad de México, en la delegación Tláhuac. Mixqui es cuna de este tipo de celebración del Día de Muertos. Y estoy dándome cuenta, yo no sé si ya me estoy haciendo viejo, pero algo ha de pasar, ¿verdad? Por ahí cuando ya cumplo unos casi 50 años, estoy a punto de llegar al medio siglo. Pero me doy cuenta que nuestra iglesia está teniendo dificultades con su futuro, ¿verdad? Yo quiero felicitar al Departamento de Ministerio Infantil porque logré contar al menos a 12 líderes que están aquí sentados. Y esos 12 líderes es garantía de que vendrá una nueva generación. Aquí están muchos chicos que tal vez no me están entendiendo mucho, because my Spanish is a different language that you use it, and I will try to not speak in English because my English is not good, como dicen por acá. Entonces prefiero hablarles en español y en algún momento le pregunten a su papá, ¿qué dijo el pastor? Y lo que quiero avisar es esto de la inquietud y el nerviosismo que muchos estamos teniendo por la venida del Señor. El Centro White, que es un organismo que la iglesia tiene, que se da la tarea de presentar investigaciones profundas respecto a lo que dice la sierva del Señor. Y miren que yo no me puse de acuerdo con la hermana de cuál iba a ser la historia, ¿verdad? Usted no me dijo cuál iba a ser la historia, pero es la parte para los adultos. ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué dice la sierva del Señor? ¿Qué tanto estamos hoy presentando este mensaje? Porque en mi tiempo, los que venimos de los 80s, del adventismo de los 80s, cuando yo comencé a abrazar esta fe, los cultos eran momento para leer esos famosos libritos rojos, que hoy la hermana pues estaba en una versión un poco más moderna, pero era escuchar sermones enteros de lo que decían nuestros abuelos que habían entendido el espíritu de profecía. El futuro de la iglesia se ve comprometido al no continuar con ese legado profético. Y miren lo que estoy usando en esta frase. El futuro de la iglesia está comprometido al no seguir con ese futuro profético que la iglesia tiene.
Hoy preguntarle a los niños si creen en los profetas, ellos se quedan diciendo, ¿qué es, pastor? ¿Profetas? Es más fácil creer en los Avengers, ¿verdad? Hoy un niño te puede dar una historia detallada de los Avengers y de la historia de este tipo de creencias neoclásicas acerca del futuro que hablar acerca de la sierva del Señor. De hecho, a la tía Elena ya no se le presenta mucho en un mensaje. Y entonces yo a Alberto le dije, mira, bueno, pues hay un mensaje que recientemente acabo de acoplar a la iglesia y quiero presentarles brevemente. Si creo, espanto o los asusto, no se me asusten mucho. Todo está en un amparado escrito está. Amén. Y probablemente muchas de las citas que tú vas a leer, muchos de los textos que hoy vas a repasar, porque no presento algo nuevo, sino es algo que la palabra de Dios tiene, nos va a colocar en lo que es no un futuro inmediato, sino un futuro presente. Está sucediendo en estos momentos mientras tú estás aquí sentado. Y si no estamos lo suficientemente preparados, pues puede que lo que esté sucediendo nos pueda agarrar, decimos allá en México, Alberto, ¿cómo? En curva. ¿Sí entienden ese término? O sea, te van a agarrar fuera de base. Va a ser un out, tal vez, ahorita que se está hablando de outs y de ins, que es la palabra de esta semana. Tenemos que estar listos. Entonces, quiero que vayamos a lo que dice la palabra del Señor y que estemos listos como las hormigas lo están. Mientras usted hoy aquí está sentado, hay un grupo de hormiguitas ahí afuera que están trabajando. Ahorita me tocó con una en su parque, ¿verdad? En su estacionamiento, que están trabajando porque viene después del otoño. ¿Qué época? Y va a ser frío. Prometen un frío que a mí me están prometiendo desde hace 2 años que llegué en esta zona. Bueno, yo espero que sí nos lo puedan cumplir en este año. Cerrando nuestros ojos, vamos a pedir a nuestro Dios que nos acompañe en el estudio de su palabra. Querido Padre, abriremos las Sagradas Escrituras y queremos por medio de ella, oh Dios, poder tener claro el mensaje que tú nos puedes dar para este tiempo. Sabemos que vivimos en el tiempo final. Permítenos estar a la altura de estas circunstancias, de este tiempo, realizando aquello, Señor, que nos pueda dar la seguridad de ir contigo y de estar preparados para este momento. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como lo he dicho en esta presentación, hay mucha inquietud y nerviosismo respecto al anhelo de que Jesús venga. Si yo pregunto en esta iglesia, como lo he preguntado a lo largo de 39 años, ¿cuántos anhelan que Jesús venga? ¿Cuántos levantarían su mano? Y podríamos escuchar amenes más fuertes, porque anhelamos que Jesús venga, ¿no es así? Entonces, si anhelamos que Jesús venga, ¿cuál debiera de ser la misión que la iglesia debería de estar cumpliendo en estos momentos? Es decir, ¿qué debes de estar haciendo previo a la segunda venida de Jesús? Es muy claro lo que la gran mayoría de nosotros podríamos decir casi de memoria. Y dice, ¿y será predicado qué? Este evangelio. ¿Por qué? Por testimonio. ¿A quién? A todas las naciones, a todo el mundo. Y cuando sea predicado este evangelio, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Muy bien. ¿Vendrá qué cosa? El fin. Entonces, yo hago la pregunta, colocando justamente este postulado que está delante de ustedes. Hoy no voy a revisar los 6 postulados, no me daría tiempo. Eso es una semana casi de espíritu de profecía. Pero voy a revisar al menos 3 postulados que la iglesia tiene y que la sierva del Señor reafirma en cuál debería de ser nuestro trabajo previo al tiempo final.
Porque como acabo de comprobar ahorita con la mayoría de ustedes, todos creemos que estamos en el tiempo final. ¿Es así? Amén. Muy bien. Ahora, si ya sabemos en dónde nos encontramos, ¿qué deberíamos de hacer? El primer postulado dice de la siguiente manera, y la sierva del Señor reconoce que hacia el tiempo final, la iglesia, ¿quién? La iglesia. Y pregunto, ¿quién es la iglesia? Y podemos decir, aquí estoy, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano Alberto, somos cada uno de nosotros. No importa que vengamos del este, del oeste, del norte, del sur, de aquel lado del charco, que estemos en una lengua diferente, todos pertenecemos a un pueblo de Dios, ¿sí o no? Y ese pueblo, dice en este postulado, habrá de tener una crisis. Pero la crisis no es así que con un Tylenol se te va a quitar. No es una crisis que con una pastilla o con un tratamiento, oyéndote a dormir 3-4 horas, se te quita el dolor de cabeza. Dice aquí que es una severa ¿qué? Crisis. Y la gran mayoría de ustedes, por lo que me han platicado y he visto, yo solamente estuve trabajando como 4 meses con las iglesias en Estados Unidos, allá en California. Sé que el mayor miedo que ustedes tienen es poder caer en un hospital. ¿Por qué? Por lo que te van a hacer. Todos le tienen miedo ¿a qué? A que llegue el cargo. Porque no son $100, ¿verdad? No son $1,000. El ser atendido médicamente en ese país es de 10,000 o 100 miles de ¿qué? De dólares. Y le tenemos ¿qué? Miedo. Pues lo que habrá de venir, dice aquí, es una prueba de una dimensión ¿cómo? ¿Pequeña? No. Así como tú le puedes tener miedo a la cuenta para ir al tratamiento médico, yo quiero, querido hermano, que estés dimensionando que esta tarea es grande. Aquí hay por lo menos 7 citas que tú puedes subrayar hoy en tu Biblia. Está ahí, la presentación se va a quedar ahí en la computadora de la congregación. En algún momento tú le puedes pedir a nuestros hermanos que manejan ahí los controles, que te los pasen. Ahorita le puedes tomar una fotografía, los vas a anotar rápidamente con tu pluma veloz. Y hemos dado la primera cita que antepone, según Daniel 12:1. Pero yo quiero que hoy tú uses tu Biblia, la subrayes, y quiero estos voluntarios para que tú te puedas llevar esta cita. Y si te toca una de ellas, estudies esta tarde, esta semana, este mes, acerca de qué dice la Biblia acerca del tiempo final. Daniel 12:1, pues es nuestra cita. No la vamos a leer, ya nuestro hermano nos hizo favor de leerla, pero quiero un voluntario para que me ayude a leer 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 1, y luego el versículo 11, y luego nos vamos al versículo 12. ¿Habrá un voluntario? La Biblia más rápida de Elsa está ¿en dónde? Aquí. Usted me ayuda con 2 de Timoteo. Aguánteme, como dicen en la televisión, al corte, hermano. Usted ahorita lo va a leer. ¿Quién me ayuda con Apocalipsis 12:17? Casi de memoria, me lo dice la hermana, muchas gracias. El capítulo 19, versículo 10, también del libro final de Apocalipsis. ¿Quién me quiere ayudar? De este lado, hermana, muchas gracias. Apocalipsis 19:10. Con Mateo 24, el versículo 9, luego el 20 y luego el 21. ¿Quién me ayuda? ¿En la parte de atrás? ¿Sí trajeron Biblia ahí atrás? Sí. Muchas gracias, hermana. Mateo 24, 9, 20 y luego el versículo 21. Ahora, esta cita que usted ve aquí presenta la palabra de Dios que habrá un momento de ¿qué? De crisis severa. No solamente lo dice la sierva del Señor, sino que la palabra de Dios lo presenta claramente y dice que será un tiempo, como ya leímos en el capítulo 12, versículo 1 de Daniel, será de tiempo de angustia. Pero además vamos a aderezarle un ingrediente que Pablo le dice a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual. Y le dice ahí en 2 de Timoteo 3, 1, 11 y 12 los siguientes, que serán tiempos como, hermano. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Muy bien. Pablo le agrega algo en esta recomendación que le escribe cuando Timoteo se encontraba como anciano, como pastor en la iglesia de Éfeso, que son sus cartas, que le dice, mira, Timoteo, te vas a encontrar con una iglesia ahí en Éfeso donde hay personas que no saben lo que habrá de venir. Y él les dice, vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. ¿Usted sabe de tiempos peligrosos en esta ciudad? Bueno, a lo mejor en Elsa sí hay tiroteos, ¿verdad? Pero pues, en Ribereña es decimos el pan diario de cada uno de nosotros. He vivido en fronteras durante los últimos 27 años. Mi ministerio prácticamente inició ahí en Tijuana, estaba en Ciudad Juárez, he ido a predicar a Nogales, sabemos cómo es el movimiento en Ciudad Acuña, en una campaña, nos invitaron ya para acá, para Río Bravo, en Ribereña que llevamos 2 años, pero nunca me había tocado ver lo que vivía en Nuevo Laredo en el mes de mayo, saliendo de la campaña. Tiroteo, persecución, extorsión, gente, como dicen en el lenguaje coloquial en México, de la maña, ¿verdad? Que se encarga de causar ¿qué? Terror. El estar en este país te da ¿qué? Cierta tranquilidad. Aquí nada más hay que tener miedo a los tiroteos cuando mandamos a los hijos a la escuela, ¿no? Fuera de eso, todo está ¿qué? Está bien, enseguida llega la policía y se trata de arreglar las cosas. Pero ¿se dan cuenta de los tiempos peligrosos que vivimos? Ya cada vez los tiroteos aquí en Estados Unidos van en ¿qué? Creciendo, como dicen los que cantan, va en aumento, no va a la baja. Y eso dice que además de que será tiempo de angustia, Pablo le dice a Timoteo, quiero que sepas que vendrán tiempos más ¿qué? Difíciles. Y agrega un ingrediente más, dice que será tiempo de ¿qué? De persecución. Si supiéramos que la migra nos está esperando allá afuera, ¿cuántos estaríamos listos a salir? Pastores, ni la invoquen, van a decir, ¿no? Los que me están escuchando allá, qué bueno que no ven las caras de los que están del otro lado, que yo sí les veo, pero ¿usted ha sentido eso, que es delirium tremens, sentimiento de persecución? Que no te quede agarre. Como adventistas hemos llegado a tener miedo por profesar nuestra fe. En este país creo que no. Vivimos en un país donde hablar de Jesús pues, es permitido, es parte de la norma, es una de las enmiendas que está en la Constitución, es la primera oportunidad que tenemos de publicar libremente nuestra fe. También lo pasa en México. Pero irse a aquellos países donde hablar de Jesús es un delito y es motivo de persecución, eso no lo hemos experimentado, pero en estos momentos hay decenas de miles de hermanos que tienen ese espíritu y están siendo ¿qué? Perseguidos. Recientemente usted acaba de escuchar noticias en el sur de México, ¿verdad? Estados como Guerrero, como Chiapas, en Oaxaca, donde el profesar tu fe en este momento, en este tiempo, en este mes y decirle a las personas que lo que están haciendo es contrario a lo que dice la palabra de Dios, pues a la salida te pueden estar esperando con ¿qué? Lo más normal que sean machetes, ¿verdad? Y que te puedan sacar de la colonia, te saquen del pueblo y ya no regreses por tus tierras. Pero ese espíritu de persecución aquí para nosotros todavía está controlado con el Tylenol, ¿verdad, Maribel? No pasa nada, pastor, no les meta miedo. Estamos bien, pero agrega un mensajero en Apocalipsis 12:7 y alguien me ayudó con esa cita. ¿Quién es? Miren lo que dice el versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Hasta de memoria no lo sabemos. ¿Usted sabe quién es el dragón? Para los niños nuevos,
A veces le tenemos miedo, ¿verdad?, a los dioses ajenos, pero al que más deberíamos de tenerle miedo en ese tiempo es ¿a quién? Al dragón. Porque el dragón no nada más de por sí es malo. Aquí Juan ve a un dragón como airado, que está ¿qué? Buscando a quién devorar. ¿A quién acabar? Y adivinen cuál es su presa favorita. Él no está yendo por los que hoy pueden estar celebrando en los cementerios. Él no va con aquellos que se encuentran pagando una condena en algunas de las cárceles, porque pues traen un sentimiento de culpa. Él está buscando, dice, a una generación. Y dice que son los descendientes ¿de quién? De la ley de Dios, que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué más? El testimonio de las Sagradas Escrituras, el Espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10, que es uno de los textos que también se lee en esa cita, que voy a omitir que se lea, dice ahí que el dragón se llenó de ira para ir con ellos. Y quiero que uses, por favor, el cono misionero y le digas a la persona que tienes al lado: el enemigo está airado contra nosotros. Es decir, no nada más está airado contra el pastor, contra la junta directiva, contra los que están dirigiendo su obra. Él está buscando a una ¿qué? Descendencia. Y yo les acabo de presentar que ustedes tienen aquí a una descendencia. Hay un remanente. Hay un grupo de niños, hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de señoritas que no creen en lo que el mundo presenta, sino que creen en lo que dice la palabra de Dios, practican sus 10 mandamientos, se mantienen fieles, no violan el sábado, se mantienen de parte de la verdad y de la justicia, aunque los cielos se ¿qué? Se desplomen. Y esa generación es la que el enemigo está ¿qué? Buscando para poder ¿qué? Devorar y acabar. Mateo, uno de los evangelios, registró algo bien interesante, y alguien ahí atrás me va a ayudar con Mateo, el versículo 9. Vamos a leer primero el versículo 9, hermana, y después nos vamos al 20 y luego al 21. Miren lo que dice el Señor. ¿Cómo los habrán de marcar? Hermano, ¿verdad? Y Apocalipsis 19:10. Sí, ese me lo voy a saltar. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Muy bien, vamos a hacerle la pausa. ¿Sientes que a alguien le caes mal? Como que dicen, es que como que no me cae bien esa persona. Cuando llega uno a veces al trabajo y se te quedan viendo, ¿verdad? Que sacas tu lonche, tu burrito que fue hecho de vegetales, sacas tu bote de agua, no traes café, no traes sola negra, no te alimentas de carnes inmundas, no traes tampoco carnes porque tienes una dieta distinta, y se te quedan viendo los demás, ¿verdad? Y te dicen, ¿y eso vas a comer, conejo? Hasta te ponen apodo, sobrenombres. Lo que tal vez hoy te están haciendo sentir, ese bullying que tal vez estás sintiendo en el trabajo, en la escuela, porque tú no te pintaste. Ayer que estaba abordando el avión en el aeropuerto en Baja California, a todos los que querían les estaban pintando la cara y les estaban dando stickers del Día de Muertos y les estaban dando pan de muerto. ¿Los adventistas deberíamos de comer pan de muerto? Bueno, eso puede ser otra pregunta, ¿no? Si está ofrecido a los dioses, no deberíamos de comerlo, ¿no? Pero bueno, ahí es otra pregunta. Pero tú eres diferente. Y el texto dice que serás, ¿qué? Aborrecido. Ahorita no es que te aborrezcan, solamente te quieren estar dando, como dicen, carrilla para ver si desistes y comienzas a tomar coca, te avientas tu tacita de café, aunque sea descafeinado, pastor, que eso no hace mal. Bueno, pues es que nosotros hoy deberíamos de ser una generación de ¿qué? De luz. Y estoy hablando con los que habrán de ser en un futuro ya inmediato, ¿qué?
aborrecidos. Y miren lo que dice el versículo 20. No nada más serán aborrecidos, dice que serán ¿qué? Entregados. Y miren lo que dice Mateo justamente de esta generación. 20. Orad que vuestra unidad no sea en invierno, Vuestra huida unidad, no ya. sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Muy bien. Si a Noé lo tacharon de ¿qué? ¿Qué le decían? Loco, ¿qué estás haciendo? Estaba construyendo una máquina fuera de su ¿qué? De su tiempo. ¿Qué vas a hacer? Un barco, porque ¿va a qué? ¿A llover? En la tierra no ¿qué? Llover. Va a caer fuego del cielo y nos dicen, no, Alberto, tú eres bombero. Yo creo que te pasaste mucho tiempo viendo esas historias de bombero. ¿Cómo va a descender fuego del cielo? Del cielo solamente cae ¿qué? Dice que del cielo caen las tortas, caen muchas cosas, cae la novia, cae el maná, cae agua, ¿no? Dice que hasta cae trabajo. Pero que caiga fuego, no, eso no hay una canción. ¿O hay algún cantautor que haya escrito ya una canción de que va a descender fuego del cielo? No. Y tú lo anuncias. ¿O no lo anuncias? ¿No has advertido a estas nuevas generaciones que debemos de estar listos antes de que venga el día del juicio final? ¿O ya nos olvidamos de esa cita de Pedro? Y agrega todavía Mateo, de que habrá una terrible angustia cual nunca antes fue sobre la ¿qué? Sobre la tierra. Hace unos años atrás vivimos una de las peores angustias que la tierra vivió, llamada pandemia. Le tuvimos miedo a un ¿qué? Pequeño virus que no veíamos. Bueno, sí veíamos las consecuencias. Veíamos cómo le daba la tos al abuelito, cómo se ponía morado y de repente terminó de respirar. Y el mundo vivió una pandemia como atemorizado. Porque hasta los templos los tuvimos que cerrar. Pero la iglesia se cerró. Déjenme les digo que hubo algunos hermanos que sí se cerraron. Porque tuvieron ¿qué? Miedo no nada más a morir, sino miedo a que tal vez perdieran el trabajo. Y como era tan necesario, tan exigente en ese momento, trataron de poner a veces en primer lugar ¿qué? Aquellos asuntos que deberían de ser, dicen las palabras de Jesús, vendrán ¿por qué? Por añadidura. Miren lo que dice la sierva del Señor respecto a esto. Pronto, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Y yo estoy hablando en esta mañana ¿a quiénes? A hijos e hijas de Dios. Dice que pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles miembros de iglesia, dice que vendrán a ser como vil ¿qué? Joyas de los testimonios. En esta cita del tomo 2, la página 31, advierte que no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán en ¿qué? En el reino de los cielos. Y tal vez hoy estoy hablando a uno de esos miembros, a una de esas personas que pronto, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Se van a ir, van a engrosar las filas de la oposición. Serán realmente, como dice aquí la sierva del Señor, que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor ¿qué? Likes o popularidad. Eso está permeando dentro de el modo de entender y de vivir de los muchachos. Ellos están haciendo cada vez cosas más llevadas al límite, comiendo cosas extrañas, con tal de obtener ¿qué cosa? Un like, que tenga más followers, más que seguidores, que más personas estén que compartiendo este tipo de asuntos que no tienen que ver con ¿qué? Con la fe.
Pero no tan solo serán ese tipo de personas los que lo van a perseguir, sino que habrá hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, pero que emplearon sus facultades para seducir, dice aquí la sierva del Señor, y para descarriar almas que se convertirán en los enemigos más encarnizados. ¿De quiénes? De sus hermanos. ¿Se da usted cuenta? A mí no me contaron de cómo son las juntas directivas aquí en ELSA, pero me imagino como sucede en muchas de nuestras congregaciones. A veces es en nuestras reuniones con los hermanos donde más tenemos que los encontronazos, las situaciones difíciles de tratar de convencer. El más difícil a poder convencer a veces tiene que ser que el miembro de la iglesia. La sierva del Señor identifica que estos momentos que algunos conocemos como crisis, tempestad, pruebas severas, persecución, la guerra, el tiempo de angustia, las dificultades que apenas algunos sospechamos, y esta palabra tan poco usada hoy que está demostrando lo que está pasando en muchas congregaciones, que es el zarandeo, son algunos de los términos que la sierva del Señor advierte que estarán sucediendo ya en muchas de nuestras congregaciones. El zarandeo, algunos teólogos han colocado que justamente lo que nosotros vivimos en la época de pandemia fue esto, un pequeño zarandeo. Y las razones de las crisis internas que a veces se experimentan en nuestras congregaciones es porque ha de haber un zarandeo entre un pueblo de Dios. Lo que nuestros ojos hoy puedan estar viendo, hermanos, no se compara con lo que sucederá en el tiempo final. Hoy en día estamos teniendo dificultades con asuntos doctrinales. No todos creen en el santuario. Es más, poco se predica ya del santuario. Pocos, ¿verdad?, tenemos la seguridad con algunas cosas. Oye, pues, pero es que eso se siente como un poco extremo, eso de no darle oportunidad a que vengan aquellos hermanos que tienen una fe distinta. Tenemos que darles oportunidad, dice ahí, hay que darle la lectura, ¿verdad?, superficial de las escrituras. Nada más una reflexión, pastor, que dure 5 minutos. Yo me acuerdo que antes los sermones eran de 45 hasta 1 hora predicando. Las campañas, ¿verdad?, de evangelismo no duraban 7 días ni 8, duraban hasta 1 mes predicando tarde, mañana y noche en los diferentes lugares. Y hoy, ya cuando el pastor se pasa después de las 12:30, nos empieza a dar problemas porque ya nos da gastritis. Es que usted se alargó, pues son a 1 de la tarde y no predica. Tiene que ser más conciso. Leemos ya la palabra de Dios, ponemos al pastor Bullón a que nos dé el repaso de la lección mientras vamos en el freeway, mientras estamos atendiendo a la familia, y usted no se está concentrando. No está dedicando esas 2 horas y 40 minutos que es el diezmo de cada día que usted debería de darle a ¿quién? A Dios. Uno de los problemas que hoy en día estamos teniendo juntamente tiene que ver con esos sentimientos de amargura. Miembros de iglesia que se dividen, están bajo el mismo techo, pero no se llevan. Uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Y en Santa Cena uno no viene y el otro pues tampoco, porque creyó que iba a venir el otro. Y para cómo no vinieron ninguno de nosotros. Entonces, estamos teniendo que esas dificultades de amargura. Pero eso es de lo que me ha tocado ver de aquel lado del río, hermanos. Acá yo creo que están pasando cosas distintas. El rechazo a los testimonios, como vuelvo a decir, ya no leemos el Espíritu Profecía. Ay, pastor, otra vez está sacando la sesión otro libro. Pues ¿hasta cuándo se van a acabar? Hermanos, son 89. Uy, pastor, eso es mucho. No habrá manera de resumirlo. De que nada más nos lo pongan en unas pequeñas píldoras de 5 minutos, porque es lo único que a veces le podemos dedicar para el estudio de la palabra de Dios. Pero miren lo que dice aquí la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, la página 112, dice que el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Llega el momento de que el maestro de escuela sabática levanta el informe, si el muchacho, si el hermano, si el niño en el departamento estudió,
Y siempre va a haber una ausencia, va a decir solamente presente. Hoy estoy, no, nada más fíjese que puede estudiar un día. ¿Qué día? Hoy en la mañana, no sé si me acordé que era el repaso y pues nada más le digo un repaso. Pero ahorita vamos a dar el repaso. Y a veces nuestro repaso de la lección se convierte en el estudio de la lección. ¿Te cuesta trabajo entender una lección de escuela sabática? ¿Te cuesta trabajo poder extraer 3 lecciones de un capítulo diario, como hoy lo hicimos del libro de Hechos? ¿Te cuesta trabajo poder leer un capítulo del Espíritu de Profecía a la semana? ¿De poder compartir esto? Eso significa que al parecer la iglesia está por caer, pero no caerá. Será una prueba terrible, dice la sierva del Señor, y sin embargo tiene que ocurrir, porque se tiene que filtrar esto, hermanos. No todos los que forman parte de la junta directiva o que los tenemos inscritos en el libro de secretaría habrán de ser de los que levantarán sus coronas y podrán levantar sus manos al cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él ¿qué? Nos salvará. Porque algunos no están todavía a estas alturas, como decía un amigo del partido, convencidos de que esta sea la iglesia verdadera. La sierva del Señor agrega que estamos en vísperas del tiempo de angustia, y dice aquí que nos esperan ¿cómo? Dificultades apenas sospechadas. Y eso a veces nos damos cuenta que cada vez son más serios los problemas, las dificultades que se están teniendo. Quiero avanzar a este segundo postulado, porque la sierva del Señor señala que el hecho que la iglesia enfrente un conflicto, que estemos viviendo en una crisis, no es señal de que exista fracaso, de que en la iglesia exista apostasía, porque el cumplimiento de la misión y la historia de la iglesia nunca han estado libres de conflictos. Somos una iglesia que desde su mismo nacimiento, hermanos, yo aquí voy a colocar por lo menos estos 8 ejemplos bíblicos que nos hablan acerca de qué era lo que sucedió con la iglesia en el primer siglo que se estaba formando. Los conflictos no son una señal de fracaso, es el cumplimiento de lo que están pasando desde el inicio. Recuerden, Jesús vino a tratar de presentar una nueva manera de ver el evangelio, y sus mismos paisanos, si me permiten usar esa palabra, su misma familia, cuando fue a Nazaret, no lo querían que despeñar y aventar allí mismo y acabar con él, porque dice: no vas a ser profeta, te autoproclamaste, de acuerdo a la lectura que acabas de leer, porque lo invitaron a leer las Sagradas Escrituras, y leyó Isaías, entonces dijo: esto hoy se ha cumplido delante de sus ojos, y dijo: eso es apostasía. Querían acabar con él. Pero aquí hay ejemplos cuando trataron de perseguir a los discípulos. Hubo una persecución instigada no por el gobierno solamente, sino por el poder ¿qué? Religioso. Una junta directiva que le daba cartas a Saulo para que fuera y trajera a aquellos que se habían salido del judaísmo, que estaban predicando otro tipo de religión, otra forma de ver las escrituras. Iban, los perseguían y acababan. Participó de cómo se apedreaba a aquellos que no le hacían caso al poder religioso. Usted lo puede leer con toda tranquilidad. Ahí está la cita de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 13, el capítulo 13 y el versículo 50. Pero también la iglesia tuvo una persecución a cargo de una autoridad civil. El poder romano se encargó de crucificar ¿a quién? A Jesús. Pero también persiguió ¿a quiénes? A los discípulos. Ahí usted lo lee en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. Le puede tomar la foto, tomar los datos de esos textos. Pero había también problemas doctrinales de liderazgo. Y aquí usted tiene casi todo el Nuevo Testamento, plagado de cartas que enviaban los apóstoles para tratar de que los hermanos en Éfeso no se salieran, para que la iglesia en Corintio entendiera el tema de la purificación, para que la iglesia que estaba tratando de nacer en Filipos pudiera entender lo que era el evangelio, para que no tan solo
se basaran en hechos. Hace unos días atrás estuvimos leyendo, cuando analizamos el libro de Marcos, cuáles eran muchos de los problemas que había dentro de la misma comunidad, es decir, cuestiones doctrinales y de liderazgo. ¿Y a quién seguimos? ¿A Pablo o a Silas? No, mejor vámonos con Pedro. No, mejor vamos a seguir a este. No, mejor sigamos a aquel. Y este tipo de dificultades existieron. Fueron llevados ante concilios, ante reyes, ante gobernadores. Había herejías, había gnosticismo, había docetismo, arianismo, y usted se acuerda lo más recientemente de la Inquisición, pero también hay de estos hermanos que nosotros conocemos como los disidentes. La historia de la iglesia, hermanos, en nuestros tiempos, pues sigue siendo la misma. La historia de nuestra iglesia también estamos teniendo controversias. Se ha predicado del tema de la justificación por la fe en esta congregación. ¿Sabe usted de lo que sucedió en aquel congreso de 1888, cuando los hermanos creían que la manera de poder alcanzar la salvación era a través de obras? Y de repente aparecen un grupo de muchachos y dicen, no es por obras, es por fe. Y dijeron, no, pero eso no es correcto, la palabra de Dios dice. Y empezaron a presentar una serie de problemas. Lo más reciente, hace 40 años, fue cuando la iglesia se dividió en cuanto a creer al santuario. Hay pastores que ya no predican del santuario, que ya no se habla acerca de la verdad del santuario. ¿Existe realmente un santuario? No, es que eso fue una ilustración que solamente sucedió en el pasado, pero nosotros creemos en el santuario y deberíamos de presentar. Hoy en día, por eso es que existen grupos disidentes, ¿los conocen? Ese tipo de hermanos que empiezan a presentarle una dieta crudivegana, ¿verdad? Y que empiezan a marcar de una manera literal lo que el Espíritu profecía se debería hacer. Pero una cosa es decir que hay apostasía en la iglesia, y otra muy distinta es decir que la iglesia está viviendo en apostasía. Hay apóstatas dentro de la iglesia. Yo tengo que decirlo con mucha pena que eso es verdad, que han apostatado de su fe, que están así como me decían unos hermanos, ¿verdad? Así como cuando mi esposa hace unos espárragos así sancochados, nos pasan por el aceite, les dan una vuelta y luego los dejan ahí servidos. Ni están cocidos, ni tampoco están crudos, están ahí sancochaditos. Adventistas que son por membresía miembros, pero por creencias no son miembros, porque practican o tienen otro tipo de estilo. Pues es que las cosas hay que hacerlas de una manera más light, más tranquila. Aunque existen males en la iglesia, mis hermanos, y los habrá hasta el tiempo final, dice la sierva del Señor en esta cita que comparto con ustedes. La iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. Amén. Y la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, aunque está debilitada, aunque sea deficiente, que necesita, que a veces necesitamos darles un mensaje así para que medio los sacudamos y vengan pastores. Yo vengo, predico y me voy, pues yo le voy a dejar aquí la herencia al pastor, ¿verdad? Ya el pastor ya nos vino a dar una sancochada, pastor. ¿Qué hacemos? Pues ustedes sabrán. Es muy bonito venir y predicar, ¿verdad? Y darles este tipo de mensajes, amonestándolos, aconsejándoles. Pero esta iglesia, hermanos, es el único objeto de esta tierra por la cual Cristo Jesús concede su consideración suprema. Es decir, no la va a ver destruida. ¿Que algunos líderes habremos de fallar? Sí. Porque somos humanos. Porque tenemos, si usted me permite usar esa palabra, el derecho de equivocarnos. Porque soy humano. ¿Me equivoco? Claro, yo le he agregado mis juntas directivas. Al momento de ir a amonestar al hermanito que está viviendo en apostasía, pues a veces como que el callado lo jalamos un poco fuerte y le duele al pobre hermanito, pero pues teníamos que jalarlo para salvarlo. ¿Y me he equivocado? Sí, me he equivocado. Soy un hombre que se equivoca, pero la iglesia no habrá de equivocarse en sus principios. Sus principios son claros y debemos de entender esto,
En el tiempo final, la sierva del Señor es clara en decir cómo va a estar la iglesia. Hay al menos dos conceptos en cuanto a la iglesia. La sierva del Señor dice que estará conformada por personas pecadoras y fieles. Y aquí, a mí me lo enseñaron desde que entré a esta congregación. No en esta, ¿verdad? A esta iglesia. Acabo de ir con mi madre y me dio una foto del hermano José que yo recordaba vagamente, pero ella encontró la foto del hermano José. El hermano José me dijo, en mi primer semana, cuando estaba entrando a la iglesia, estaba ahí en el cuartito de madres en la parte de atrás, y cuando estaba empezando la escuela sabática me sacó y me dijo, mira Jaime, quiero que veas a todos esos que están sentados. Ellos son los miembros de iglesia, pero ellos son como un hospital. Aquí vas a ver hermanos que vienen por una emergencia espiritual, que vienen desangrándose, que los acaban de balear, los acaban de atropellar allá afuera, pero vienen aquí porque es el único hospital que está cerca. Pero también vas a encontrar al hermanito que viene por su tratamiento, que viene por su pastillita, porque padece una enfermedad crónico-degenerativa. Y dependen de esa pastilla, dependen de ese tratamiento. Solamente van a consultar con ese hermano. Se van a sentar en la misma clase, porque ahí es donde les van a dar lo que ellos necesitan. Pero también vas a encontrar a unos que están a punto de ser dados de alta, porque se tienen que ir a otro lugar a hacer crecer el evangelio. Y yo me he dado cuenta que es así. En la iglesia vemos de todos, pero estamos en el mismo barco. Amén. Y gracias a Dios que aunque todos estamos en el mismo barco, como pasó con Noé, la ventaja es que están adentro. No importa que existan leones, que esté el elefante, que esté el hipopótamo, que ahí esté el león rugiendo, que el chango anda dando salto, maroma y teatro, pero estoy dentro del barco y puedo salvarme. Es mejor estar dentro del barco que estar, ¿qué? Afuera del hospital, donde nadie te va a salvar. Pero hay un grupo de hermanos que dicen que el lugar en la iglesia debe de ser un lugar para fieles y perfectos. Y ellos tratan de que la iglesia sea perfecta. Y yo quiero decirles con todo el amor a esos hermanos que pueden estar oyéndome hoy a través del lente o que me están escuchando aquí sentados, ese tipo de iglesia no existe. No la he visto en mis 39 años. Pastor, pero dice que vendrá por una iglesia inmaculada. Sí, miren, en 1883 la sierva del Señor dijo lo siguiente con respecto a la iglesia. Y ella dijo claramente en Señales de los Tiempos, una revista que se publicaba y que se editó el 4 de enero de 1883. Dijo que la iglesia está compuesta de hombres y de mujeres que dicen falibles. La palabra falible es que se equivocan. Personas imperfectas que no somos sino solo aprendices en la escuela ¿de quién? De Cristo. Para que podamos ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida, pero también para la vida futura e inmortal. ¿Por qué a veces el pastor tiene que sacar ese tipo de mensajes? Porque necesitamos ser educados, hermanos. Somos una iglesia que yo me he dado cuenta en estos 27 años como ministros, que tengo que repetirles las cosas. Por favor, hermanos, cierre la puerta al salir del templo. Por favor, deje todo en su lugar, acomode, siéntese por favor en la parte de hasta enfrente, porque necesitamos que usted haga, diezme, ofrende, estudie su lección de escuela sabática. Deje por favor el café. Deje de comer carne. No es porque el pastor quiere estar como cuchillito de palo. Dale y dale y dale. Tenemos que ser educados. Tenemos que ser instruidos. Tenemos que decirles que sea la iglesia por la cual el Señor habrá de venir. Algunas personas, con esto quiero cerrar, porque algunas personas creen, piensan que al entrar en la iglesia van a hallar solamente personas puras y perfectas. Que el hermano nunca va a mentir, que el hermano nunca lo va a engañar, que el hermano no le va a faltar al respeto, y yo quiero decirle que no es así. Hay personas que son celosas en su fe y que cuando ven faltas, así pues el Señor no nos autoriza
a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Y agrega, y todo nuestro celo no nos va a permitir, no va a permitir tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Aquí hay un tema a tratar, si usted lo quiere, en una semana. ¿Quién es la iglesia triunfante y quién es la iglesia militante? ¿Usted a cuál pertenece? Porque hay dos tipos de miembros, los militantes y los triunfantes. Hoy estoy hablando tal vez a la iglesia militante y espero que dentro de esta iglesia militante se encuentre la iglesia triunfante por la cual el Señor vendrá. Amén. Yo quiero, en el nombre del Señor, animarte, querido hermano, a que hagamos lo que Jesús dijo ahí en Juan 17, capítulo 17, el versículo 15 al 20. Esta que fue la oración que Jesús pronunció antes de despedirse de sus discípulos, oró por ellos. Y hay una cita muy clara que se encuentra en el versículo 15, donde Él les dijo, mientras estaba hablando con su Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso quiere decir que vamos a estar en el mundo, y esto implica estar en el mundo. Buscar a los pecadores en donde se encuentran. Porque cuando usted va a pescar, y esa ilustración la hemos escuchado de muchas personas, a mí me impresiona mucho cómo lo dice Bullón, porque él dice, cuando tú vas a pescar a un pez, ¿qué le das? No le das chocolate, no le das carne asada, ¿verdad? No le presentas un pan, baguette hermoso. Al pez le gusta el gusano, al pez le gusta la amiba, al pez le gusta comer la carroña, le gusta buscar lo que está en su ambiente, a lo que él se acostumbró a pescar. Y cuando nosotros salimos a pescar, hermanos, tenemos que ir preparados con nuestros anzuelos para lo que vamos a colocar en esa persona. Si la persona le gusta el fútbol, ¿con qué te vas a sentar a platicar de esa persona? Pues de fútbol. Si le gustan las carreras, pues a lo mejor vas a hablar de Checo Pérez y le vas a decir, sí, mira, yo conocí a Checo Pérez la otra vez en el aeropuerto, y a lo mejor vas a introducirte, pero no quiere decir que te vas a convertir en una persona de ¿qué? Del mundo. Ah, no, pastor, pues entonces ya podemos sacar las cervezas y las frías y las heladas. No, espérame. Tienes que estar en el mundo, pero no participar de ¿qué? Del mundo. Me preguntan, pastor, ¿y es que será que yo puedo ir el sábado? Porque fíjese que mi cuñada, que el pariente lejano, un amigo que quiero que venga a la iglesia, nunca lo has traído, ¿verdad? Pero tú quieres ir a evangelizar, se va a casar, ¿será malo que yo vaya a la fiesta? Y todos esperan silenciosamente como ustedes suelen saber la respuesta de la respuesta. Yo te hago la pregunta mejor. ¿Será que es necesario que te vayas a manchar de lodo para sacar a esa persona? Buscar a los pecadores en donde se encuentran no significa que vas a ir a mancharte de lodo. Tienes que aprender a ser lo suficientemente listo y hábil, como dice, sean mansos como las palomas, pero ávidos como las que. Fíjate, las serpientes son buenas para esconderse. Tú tienes que buscar la manera de poder traerlos. No hay que huir por la contaminación. No hay que confrontarnos con el mundo y sacar la espada y decir, eso es pecado. El que come carne es pecado. Porque me ha tocado ver a sus hermanos escribir la palabra de Dios y a la sierva del Señor señalando nuestros errores. Y eso, querido hermano, no es la mejor manera de hacerlo. La iglesia, que es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Quién dice? La iglesia, o sea, somos nosotros. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio ¿a dónde? A todo el mundo. Yo por eso, querida iglesia, hoy quiero exhortarte a que puedas cumplir con esos propósitos. Amén. Aquí en Elsa, Texas, se necesita cumplir esta misión. Amén. Yo la estoy haciendo allá en Reynosa, yo allá traigo mis chalecos, yo allá ya me la sé con las estrellas, ya sé por dónde meterme, sé en qué barrio puedo entrar, y yo le digo a la hermana Maribel, aquí no podemos entrar, aquí no se puede, porque aquí hay peligro.
Pero donde sí se puede, hay que ir y predicar el evangelio. Y hay que darle, hay que anunciar, hay que proclamar, hay que ser parte de esa iglesia que está preparándose para el tiempo ¿qué? Final. Porque así como ustedes se están preparando, allá en Reynosa, ahorita hay un grupo de personas que quieren venir en gloria y majestad a Cristo Jesús. Y pronto, dice, seremos un solo pueblo, con una sola manera de pensar, con una sola manera de vivir. Ahorita todos tenemos una manera de entender diferente. Y van a decir, ay, trajeron al pastor, nada más nos vino a regañar. Sí, yo sé que tal vez tú sentís eso como un regaño, pero quiero decirte que tengo que exhortarte en este tiempo final. Ya no son los tiempos. Yo después de la pandemia me di cuenta que lo que tengo que decirle, tengo que decirlo, porque yo no tengo garantía de que la próxima vez, si me vuelvo a invitar Alberto o el pastor, estés tú aquí. En pandemia, lamentablemente en Ciudad Juárez yo me tuve que despedir de 60 hermanos, con los cuales oraba en la noche, pero ya para la mañana no me contestaba él, me contestaba su esposa o su hijo diciendo, pastor, ya descansa mi padre en el Señor. Y lo que le tenía que decir, me lo quedé. Y yo hoy siento que Dios ha puesto este mensaje para cada uno de nosotros. Es un mensaje que viene de Dios. Está ahí. Yo lo único que hice fue esbozar y colocar a que esta iglesia, para este tiempo, se siga preparando, porque el tiempo es que corto. Ya no es tiempo de seguir jugando a que si somos o no somos adventistas, si hago o no hago la tarea, si estudio o no estudio la lección, si predico o no predico, si voy o no voy con el pastor a dar estudios. Es momento de que te decidas. Ya no es tiempo de estar con un pie afuera y con un pie medio adentro. Porque o eres frío o eres caliente. Pero el Señor no tolera el término medio. El agua fría a Él no le gusta. En Apocalipsis usa una ilustración muy fea, ¿verdad? Con el agua tibia, perdón. Se refiere a ella como algo que le causa vómito. Y yo quiero pedirte que no causemos eso al Señor. Que seamos lo que de verdad debemos de ser. Que nos identifiquemos por ser luz. Y no decir, ¿y ellos quiénes son? Porque por detrás parece que sí es, pero ya no va de frente. Híjole, no creo que no sea. Que nos cueste trabajo saber qué somos allá afuera. Que en el nombre del Señor nos ayude a poder estar listos. Este mensaje, pastor, usted lo puede seguir dando. Aquí queda con usted. Están los 6 postulados. Podemos ir dándoles poco a poco. A lo mejor decir, no, el pastor nada más me vino a dejar la plaza caliente, pero bueno, algo tenía que hacer. Y yo espero, en el nombre del Señor, que podamos mantenernos de parte de la verdad. Amén. ¿Habrá aquí un pueblo que quiera decir delante de los ojos del Señor que habrá de mantenerse fiel? Amén. Que quiera colocarse en pie y quiera decirle al Señor, ayúdame a hacer esa iglesia, a ser ese miembro, a ser ese director de diáconos, ese tesorero, ese secretario, ese líder juvenil, ese miembro que llega cada sábado a hacer las cosas de la manera correcta, a ser el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres, que pueda ser no una piedra de tropiezo, sino un trampolín para la salvación, que pueda ser una piedra sobre la cual se edifique un testimonio que glorifique su nombre. Si están de pie delante del Señor, hoy hagan este compromiso de mantenerse de parte de Él hasta su venida. Y que si no nos volvemos a mirar en estas regiones, lo podamos hacer cuando estemos en el reino de los cielos. Cerrando nuestros ojos, oramos diciendo, Padre que estás en los cielos, gracias hoy por tu palabra, porque es viva y es eficaz y llega a nuestros corazones, porque hoy ha abierto mentes, ha llegado a la coyuntura de muchos corazones. Y tengo la certeza de que habrá un grupo de jóvenes, habrá un grupo de hermanos, habrá una junta directiva, habrá una iglesia aquí en Elsa que pueda levantarse para predicar y anunciar las buenas nuevas. Dale la capacidad, dale, Señor, los medios, dale la inspiración que hoy hemos obtenido por medio de tu palabra para poder ser esa iglesia que se levante y testifique. Que podamos ser esa iglesia eficaz, esa iglesia que sea el medio señalado por nuestro Dios para la salvación de los hombres.
que nos organicemos, Señor, para servirte, que cumplamos con la misión que nos has dado y que podamos ir y anunciar las buenas nuevas de este evangelio al mundo, porque Jesús viene y viene pronto. Amén. Que podamos estar listos para ese encuentro, pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Vamos a terminar así de pie con el himno final. El himno con el cual vamos a concluir es el himno número 529, ¿verdad? Va a aparecer en pantallas, iglesia.